el apartado 4. El apartado 4 de tema 9 se llama crecimiento y decrecimiento de una función, claro está. ¿Vale? En el libro estamos en la página 186. En el libro viene este recuadro diciendo qué significa que una función sea creciente, decreciente y que es constante, ¿vale? A lo mejor leyéndolo así, pues no nos enteramos muy bien. Pero viendo las gráficas, ¿vale? Viendo un ejemplo de las gráficas que vienen ahí, lo podríamos entender más, ¿vale? Una función creciente es una función que va subiendo, ¿vale? Siempre las funciones se ven de izquierda a derecha. Nosotros vamos viéndola de izquierda a derecha. Si yo voy viendo de izquierda a derecha, imaginaros que yo voy montada, que esto es una montaña rusa, ¿vale? Y yo empiezo por aquí, siempre se empieza por la izquierda y la montaña rusa va hacia arriba, ¿vale? Entonces se dice que la función es creciente. Empezamos otra vez por la izquierda, vamos con el ejemplo de en medio. La montaña rusa está aquí y vamos bajando. Por lo tanto, la función se dice que decrece. Y si en cambio la montaña rusa no va ni hacia arriba ni hacia abajo, se dice que es constante. El año que viene entenderemos un poquito más esto de aquí, pero vamos que lo podéis ver, ¿vale? Si yo tengo un intervalo AB, si esto es A y esto es B, y dentro de ese intervalo tengo dos números cualesquiera, el x1 y el x2, ¿vale? Para que sea creciente, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser que este punto esté por debajo de este, ¿vale? Que la imagen de x1 esté por debajo de la imagen de x2. O sea, que si x1 es más pequeño que x2, la imagen, la función, el dibujo, la imagen de x1 sea más pequeña que la imagen de x2. Y así conseguiríamos que la función fuese creciendo, ¿vale? Esa sería más o menos la explicación teórica. Pero viendo la gráfica es muy sencillo. Vale, una función no tiene por qué ser siempre creciente o siempre decreciente, que podría ser. Podría pasar. Tengo aquí mi función, voy a dibujar una función cualquiera. Podría pasar que una función hiciese así. Esto es una función, ¿vale? Coordenada x, eje y. Bien, esta función tiene zonas que es creciente y tiene zonas que son decrecientes, ¿vale? Vamos de izquierda a derecha y tenemos que ir viendo la montaña rusa, que es lo que va haciendo, el cochecito de la montaña rusa que va haciendo, ¿vale? Empezamos de izquierda a derecha siempre. ¿Qué está haciendo aquí el carrito de la montaña rusa? El cochecito va subiendo, es creciente. Es creciente hasta que llega ¿a qué? Al punto máximo de la montaña rusa. Después, ¿qué hace la montaña rusa? Empieza a bajar. Empieza a bajar hasta que llega al punto más bajo. ¿Sí o no? Aquí empieza a subir hasta que llega al punto más alto y después empieza a bajar, empieza a bajar. Esto es decreciente. Empieza a bajar hasta que llega al punto más bajo. Una vez que llega al punto más bajo, empieza otra vez a subir hasta que llega al punto más alto y vuelve a bajar, ¿vale? Entonces, cuando vamos subiendo, la función es creciente y cuando vamos bajando, la función es decreciente, ¿vale? Eso cómo se expresa. Yo no sé esos puntos cuáles son, ¿vale? Les voy a llamar x1, x2, x3 y
x4. Pues yo tengo que decir, desde el menos infinito hasta x1, la función es creciente. Siempre esto refiriéndonos en las x, ¿vale? La función va creciendo, pero nos referimos al intervalo de los valores x. Desde x1 hasta x2, pues la función es decreciente. Desde x2 hasta x3, la función, ¿qué es lo que hace? Crecer, va hacia arriba, pues es creciente. Bueno, una vez que sabemos lo que es creciente y decreciente, ¿vale? Vamos a ver una cosa nueva, que son los máximos y mínimos, ¿vale? Si veis la gráfica de antes, un momentito, me estoy poniendo las cosas del libro. Vale. Si veis la gráfica, veis los puntos rojos y veis los puntos azules, ¿no? Vale. En el libro, para definir máximos y mínimos, pone esto. A ver, no me va a caber. A ver aquí. ¿Lo puedo poner más chico? Sí. Vale, ahí. Para definir máximos y mínimos, lo pone de esta forma. Un máximo es el punto que la función pasa de ser creciente a decreciente, y un mínimo es cuando pasa de decreciente a creciente. Pero vamos a utilizar la lógica. Vosotros veis que los puntos rojos son máximos, es cuando llegamos al máximo, ¿vale? Y los puntos azules son mínimos, es cuando la gráfica llega hasta abajo del todo y empieza a crecer. Por eso dicen que un máximo es cuando pasamos de creciente, vamos creciendo, llegamos al máximo y después decrecemos. Y un mínimo es cuando la función es decreciente, va bajando, llega al mínimo y empieza a crecer, ¿vale? El ejemplo, o sea, la definición viene aquí, ¿vale? De máximo y de mínimo. Fijaros que habla de máximo relativo y de mínimo relativo. ¿Qué significa eso? Entre los dos puntos azules, los dos son mínimos, ¿vale? Lo que pasa es que hay uno que está más abajo. Esto es un mínimo. Esto es un mínimo. Y esto también es un mínimo. Lo que pasa es que a este se le llama mínimo relativo y a este se le llama mínimo absoluto. Los puntos rojos son máximos, ¿vale? Pero ¿quién sería el máximo? Por cierto, aquí me he equivocado. Este sería x3, a este le debería de llamar x4 y a este, por ejemplo, x5, ¿vale? Entonces, ¿dónde están los máximos? En x1, en x3 y en x5. ¿Qué pasa? Que el x1, por ejemplo, es un máximo relativo. El x3, siempre nos referimos a las x. El x3 es un máximo x3 es un máximo absoluto y x5 pues vuelve a ser un máximo, ¿vale? Pero relativo, ¿vale? ¿Cómo sabemos? Si tenemos una función, si tenemos la gráfica, se ve quién es el máximo y quién es el mínimo, y quién es el máximo absoluto y quién es el mínimo absoluto. El problema es cuando me dan la función de manera analítica, ¿vale? Eso pues ya lo veremos el año que viene. Este año vamos a ver los máximos y los mínimos solamente con la gráfica, ¿vale?
¿Qué más viene en el libro de creciente y decreciente y de máximos y mínimos? Ah, ya, que puede pasar que una función no tenga ni máximos ni mínimos. Por ejemplo, una función que sea una recta, a ver, ¿dónde puedo poner yo ese dibujo? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Una función que sea una recta, vamos a ponerla aquí chiquitita, esta que está aquí, esa función que es una recta no tiene